nosotros como comisión en un informe de situación de derechos humanos no podemos invisibilizar o no mencionar lo que se nos denunció, pero no es una condena, no es una investigación penal, pero es algo sumamente importante. Es más, está reforzada en las recomendaciones que son hechos que deben ser investigados para establecer efectivamente tiempos, modo, lugar y responsables. Revelan detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El relator especial para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, le cerró la boca al usurpador Dina Boluarte y desmintió al premier carnicero Alberto Otárola, pues dejó en claro que el informe de esta comisión se dio luego de que se escuchara tanto a los familiares de los peruanos asesinados en las marchas contra la dictadura de Dina la Asesina, como las víctimas que resultaron heridas y a los testigos que estuvieron presentes para recopilar información sobre estos crímenes, además de haber escuchado los descargos de las diferentes instituciones del Estado, incluidos los tres poderes, es decir, los parásitos del Congreso también dieron su versión de los hechos y el Estado envió sus observaciones, por lo que sabían todo lo que podía contener este informe. Además, resaltó que luego de escuchar y recopilar todos los testimonios y pruebas que pudieron otorgarle tanto las víctimas como sus familiares, incluidas las observaciones del Estado, se procedió a realizar el informe que luego fue sometido a votación para aprobar su publicación de manera unánime y que ahora ha salido a la luz, denunciando masacres y ejecuciones extrajudiciales provocadas por el uso indiscriminado de la fuerza de parte de las fuerzas del orden durante las protestas en contra del gobierno usurpador de Dina la Asesina. Yo quisiera agradeciéndole nuevamente que por favor, en el ánimo de contribuir a conocer un poquito más el trabajo de la comisión, nos pudiera muy brevemente explicar cómo es que se hace un informe país. Porque hay sectores que, por supuesto, han tomado el informe como se tiene que tomar, con responsabilidad, discrepando, estando de acuerdo, pero identificando en él aquello que nos pueda ser útil para mejorar nuestras prácticas institucionales, para que se procure justicia, para que no gane la impunidad. Pero hay otros sectores que claramente han salido a expresarse en los medios diciendo que este informe es antojadizo, sesgado, ideologizado, parcializado, como si fuesen un grupo de personas que se encierran en una edición y escriben lo que les parece. Brevemente, ¿no? ¿Cuáles han sido los insumos principales para el informe? ¿Cómo se hace? ¿Y por qué ha demorado? Además, que es otra cosa que llamamos la atención aquí hace algunos días. Decía, ¿qué pasa con la comisión que no saca su informe todavía? ¿Por qué finalmente demoró? ¿Y cuál es la relación que tiene la comisión con el Estado en el marco de la elaboración del informe? Porque hasta donde se sabe, el Estado está en pleno conocimiento de lo que hace la comisión y también hace observaciones sobre lo que va a ser el posterior informe. Pero cuéntenos un poquito cómo se hace. Perfecto, muy rápidamente. Para poder llegar a un informe de este tipo hay distintos momentos. El primer momento es que el Estado tiene que estar anuente a que la comisión visite el país, dar la anuencia para que se despliegue la comisión, en donde normalmente va más de un comisionado en una visita de este tipo y un equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Se hace una visita en terreno que tiene una metodología. La primera metodología es dividirse en grupos para poder abarcar las voces de distintas regiones. En el caso de Perú fue Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima, Juliaca. Y ese equipo de especialistas lo que empieza es a poder escuchar en diferentes entrevistas las voces de autoridades del Estado, de organizaciones de la sociedad, de familiares de algunas víctimas o personas que hayan sido afectadas según el contexto de la visita que se hace esto se realiza a través de entrevistas. Cada reunión que se tiene es una entrevista donde lo que hace la comisión es escuchar, recopilar información y posteriormente de que ha terminado ese recorrido, finalizada la visita, todavía la comisión podría enviar comunicaciones donde pide más información. Ahora, Cuando permítame, ya se tiene... doctor Eduardo Arlón, permítame ahí hacer una pausa. Disculpe usted que lo interrumpa, pero es bueno para aclarar. Cuando usted dice desarrollan entrevistas, ¿cuál es el espectro, no es cierto, que marca justamente
el tipo de entrevistas que hacen. Es decir, solo entrevistan a las víctimas, solo entrevistan a determinados sectores o también, por ejemplo, al Estado y, por ejemplo, a lo que claramente hoy día debe usted ya estar al tanto, son los detractores del informe también, que son algunos parlamentarios, autoridades públicas. ¿También en este recorrido conversan con ella, recogen su versión? Es correcto, se recoge una entrevista con las altas autoridades, con las altas autoridades de los tres poderes del Estado, con Cancillería. Me tocó estar en el Congreso, ahí nos entrevistamos en dos grupos con todos, digamos, los jefes de todos los bloques parlamentarios, e igualmente cuando estuvimos en terreno se escuchó a organizaciones de sociedad civil y a familiares de víctimas. Es decir, se escucha las distintas voces y los distintos puntos de vista que describan la situación. Por eso indico que la metodología es entrevista, porque la comisión va en una labor de escucha y de recopilar información. Datos que se puedan cruzar, cifras, informes médicos, porque cada punto de vista pues tiene la libertad de aportar documentos para soportar lo que ha manifestado, y entonces cuando termina la visita la comisión lo que empieza es a analizar toda la información que recibió de esas distintas voces que entrevistó. Una vez está en ese análisis, pues la comisión lo que trata es de no invisibilizar ninguna voz, porque este es un informe que trata de describir la situación de los derechos humanos en un marco temporal, en este caso del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero del 2023. Y cuando se tiene un borrador del informe, cuando ya se ha hecho ese trabajo interno de la comisión, el reglamento establece que se envíe al Estado para comentarios. En este caso, el Estado no solo recibió el informe, sino pidió una prórroga para poder elaborar sus comentarios, prórroga que se le otorgó, y envió 178 observaciones. Las observaciones pudieron haber sido correcciones de un nombre, de una fecha, de un dato, de una cita y algunos puntos de vista respecto a lo que está descrito en el informe. Tanto el informe está construido por esos documentos, por esas entrevistas, por esa información, y decirle que las 178 observaciones que el Estado envió también están incorporadas en el informe, por lo que el informe trata de describir la situación de los derechos humanos en Perú a la luz de la información que le fue entregada a la comisión. Ahora, En ese permítame ahí que momento, le interrumpa, doctor Ralón, permítame, disculpe usted que le claro, interrumpa, pero es bueno porque hay mucha gente que nos está escribiendo y le parece bien que se explique cómo trabajan ustedes porque hay un interés claro de determinados sectores de buscar descalificar el trabajo. No sé si usted tiene el dato, pero ¿desde cuándo el Estado tiene el informe preliminar, digamos, en su mano? ¿Cuándo se le mandó al Estado peruano y cuánto tiempo lo tuvo para desarrollar esas 178 observaciones que usted nos ha esta mañana dicho hizo frente al informe? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo en manos de el Estado el informe para poder revisarlo de una manera exhaustiva y plantear, digamos, sus observaciones o disconformidades frente al mismo? el Estado lo tuvo un mes exactamente, ya que se le habían otorgado 15 días, pidió una prórroga y se le dio una prórroga por el mismo plazo de 15 días, por lo que el Estado tuvo un mes. Y no tengo en sí las fechas No, no, exactas, pero claro. podríamos decir que entre marzo y abril el Estado tuvo la oportunidad de analizar, revisar, enviar comentarios, y pues así como nos dio total apertura de visitar su país, nosotros también la tuvimos de dar la prórroga y de tomar en cuenta esas observaciones. Ya, de acuerdo. Entonces usted, y ahí lo interrumpí, recogen toda esta información, le preguntan al Estado, el Estado hace observaciones, ustedes incorporan todas las observaciones porque además es mandato reglamentario, es decir, ustedes no pueden decir, no, mira, no le hacemos caso al Estado, tienen que incorporar todo eso. Y luego de eso ya viene la publicación o digamos hay algún tipo de Digamos, conversación intermedia. hay todavía una parte de revisión final ya a lo interno de la comisión, una revisión final que hace cada uno
de los comisionados, excepto quien sea nacional del país del informe. Y en esa revisión pueden haber comentarios de cada uno de los comisionados y eso puede generar que hayan distintas reuniones internas, ya sea de pleno o reuniones muy particulares para validar algún punto o consensuar una redacción. Y entonces en esa parte, una vez queda totalmente consensuado, pues ya se da una votación y sobre esa votación se da un informe aprobado, el cual ya se puede publicar. Esa es, digamos, la metodología. Y muy rápidamente, la situación de Perú fue sumamente compleja. La visita la terminamos el 23 de enero de 2023. Hay que tomar en cuenta que el Estado tuvo un mes en informe por la prórroga solicitada, pero también en el ínterin de la comisión tiene otros temas. En este ínterin, ¿qué pasó? Puedo mencionar 3 elementos. Fue nuestro primer periodo de sesiones presencial después de la pandemia. Tuvimos una visita in loco a Bolivia, tuvimos una visita in loco a Honduras, es decir, la agenda de la comisión estuvo bastante cargada y nutrida de compromisos y en paralelo tuvo que llevar a cabo el procedimiento que le describo y atender todas estas actividades y algunas otras de seguimiento que corresponden. Así que más o menos por eso el informe ha sido publicado hasta este momento. Ahora, ya, siendo eso así, al final el informe, pues de deliberación interna que hay, se suscribe y lo suscriben todos los integrantes de la comisión. Es decir, son informes que, si bien es cierto, nacen de lo que la relatoría del país presenta después de hacer su visita y su trabajo, se discute y todos los comisionados y comisionadas suscriben el informe. Eso es así. Y por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la propia comisión para evitar cualquier tipo de injerencia? Porque evidentemente si hay un país que va a ser señalado de la manera como el informe señala al Perú, por ejemplo, y ha tenido acceso al informe previamente, sabe más o menos por dónde va a ir el informe. ¿Cómo la comisión se cuida, digamos, se protege, no solo de la injerencia del país, sino de otros que quieran de repente meter un poco algún tipo de perspectivas a lo que el informe puede tener? Perfecto. Sí, respondiendo a las dos. Según el reglamento, cuando se hace la votación de un informe, pues puede ser una resolución unánime o podría haber algún voto razonado. En este caso, el informe de Perú es una votación unánime, es decir, todos los comisionados hemos votado por el texto y la redacción del informe en el sentido como está plasmado. Y segundo, hay varios mecanismos para evitar algún tipo de, digamos, vulneración a la independencia, de diferente tipo, y están reglamentados. Uno de ellos es que ningún comisionado nacional del país que se esté tocando el tema participa. Ese es, digamos, un elemento. El otro elemento es que todas las decisiones respecto de modificar o no modificar algo del informe tienen que pasar por una votación del colegiado. Es decir, no puede haber una modificación al informe que no sea votada por el colegiado. Entonces, cualquier propuesta de ajuste necesariamente es del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, del Pleno, y está sujeta a una discusión y a una votación, por lo que ese mecanismo que está reglamentado garantiza en cierta medida que cualquier ajuste al informe tenga que ser ampliamente analizado, discutido y también votado. De acuerdo. Y además está el mecanismo previo en la propia conformación de los integrantes de la comisión, que son propuestos por los estados y es en la OEA que se votan. Además es muy, a veces hasta jocoso escuchar que algunos dicen que es muy ideologizada la comisión cuando es, digamos, son los estados parte los que votan, ¿no? Y no es que todos estén alineados ni en la misma ideología, ni necesariamente probablemente pretendiendo lo mismo del sistema, porque hay algunos países que no quieren que el sistema funcione y más bien quisieran que desaparezca. Eso por otro lado. Y por otro lado, y disculpe que le pregunte estas cosas que son ya en base a las cosas generales que se dicen para tratar de bajarle un poquito la importancia al informe. Dicen que la comisión se pronuncia sobre Perú de manera muy severa, pero no ha hecho nunca lo propio con países donde
hay violaciones sistemáticas de derechos humanos. No ha dicho nada sobre Venezuela, no ha dicho nada sobre Nicaragua, no ha dicho nada sobre Cuba, que son los tres ejemplos que por estos días se ponen supuestamente para demostrar que hay un sesgo en la comisión. ¿Qué habría que decir sobre eso? Tendría que decir que no es cierto que la Comisión ha emitido informes de situaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Yo soy relator de Cuba también y he realizado y desplegado una serie de actividades como relator de Cuba condenando violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Decir que la Comisión también tiene un apartado especial en el informe anual, en el capítulo 4B. En el capítulo 4B del informe anual están por reglamento aquellas, digamos, situaciones donde prácticamente no hay democracia, y en ese caso, pues los tres países que menciona están en el capítulo 4B, a diferencia de otros estados que no están ahí. Es decir, que la comisión no solo monitorea, se pronuncia, emite informes, manifiesta violaciones sistemáticas, sino que en el informe anual sitúa a estos tres países en el capítulo 4B, a diferencia de otros estados. Sí, y esa ya es una clara posición de la comisión, porque al separarlos los pone en una condición distinta, donde, digamos, no hay elementos que puedan justificar que lo que pasa ahí son democracias, pues, con mínimos que la garanticen, ¿no? Y eso me parece que es importante. Ahora, vayamos al informe, si me permite, doctor Ralón, ¿no? Ayer han habido reacciones de las cuales usted ya debe haber tomado nota, porque han sido muy públicas. La propia Presidenta de la República se ha pronunciado y su gabinete también. ¿Qué cosa es lo que dicen las personas relacionadas con el gobierno, ¿no? Lo primero que ha dicho la presidenta Boluarte es que rechazan que en el Perú se hayan producido ejecuciones extrajudiciales y masacres durante la protesta. Y su punto de apoyo, digamos, para hacer esa afirmación es que lo que plantea la comisión es incondicional, es decir, dice presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque masacres sí dice que hubo masacres, y eso quería preguntarle por la diferencia en la afirmación, y por lo tanto, si es presunta, puede que sí y puede que no. Y finalmente no es en ese sentido lo que dice la comisión una cosa determinante. ¿Cómo habría que tomar las afirmaciones de la comisión en torno a lo que prevé ha sucedido acá en tanto violaciones de derechos humanos? Sí, tal como usted me lo ha preguntado, voy a referirme al informe de la comisión sin querer referirme en sí a las declaraciones que haya De emitido acuerdo, alguna de acuerdo. autoridad. Y refiriéndonos al informe de la comisión, hay un tema de metodología. Cuando nosotros vamos a las diferentes regiones, nosotros no realizamos una investigación de tipo penal que trate de establecer una responsabilidad personal. Es decir, no es esa la función de la comisión, sino que nosotros, tal como explicábamos al inicio, vamos a realizar una serie de entrevistas a autoridades, organizaciones, familiares, posibles víctimas, y luego lo que nosotros hacemos de recabar esa información es llegar a algunas conclusiones. De las informaciones que recibimos, específicamente de Ayacucho, establecemos por informes de las necropsias, por lo que, digamos, pudimos escuchar, por el material documental al que accedimos, que podrían haber ejecuciones extrajudiciales, y al ser más de 3 personas podrían haber masacres, y que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas de derechos humanos para poder establecer el tiempo, modo, lugar y los responsables. Es decir, nosotros como comisión en un informe de situación de derechos humanos no podemos invisibilizar o no mencionar lo que se nos denunció, pero no es una condena, no es una investigación penal, pero es algo sumamente importante. Es más, está reforzada en las recomendaciones, que son hechos que deben ser investigados para establecer efectivamente tiempos, modo, lugar y responsables. Ahora, y en el caso de, como la comisión lo dice con mucha claridad, que uno de los elementos que determina que hubieron violaciones de derechos humanos es el número de víctimas mortales que lamentablemente hubo, ¿no es cierto? Por la manera como éstas se produjeron, ¿no? En el marco de los ustedes diferencian lo de Ayacucho con lo que pasó, por ejemplo, en Juliaca,
pero hablan de casos concretos y específicos. ¿Por qué la comisión no advierte, por ejemplo, ahí una especie de sistematicidad en los hechos, ¿no? De práctica sistemática o de patrón? Porque siguiendo un poco su propio comentario previo, en Ayacucho, por ejemplo, de las 10 personas que murieron, casi todas murieron de la misma manera. Es decir, por impacto de bala de arma letal, disparados en determinadas partes del cuerpo y no necesariamente estaban en una situación donde las fuerzas del orden estaban impedidas de defenderse de otra manera y no les quedó otra que disparar. Muchas de ellas fueron disparadas a distancia cuando ya las protestas habían de alguna manera disminuido su intensidad también. ¿Por qué la comisión no se traslada al escenario de que ahí hubo un patrón? Sí, porque la comisión, como mencioné al inicio, cuando visitamos los distintos lugares de Arequipa, Cusco, Ica, Lima, Juliaca y el mismo Ayacucho, pudimos establecer que las situaciones en cada lugar tuvieron sus particularidades, fueron distintas. Y por eso es que el informe abarca de una manera Juliaca, de una manera Ayacucho y de una manera las demás regiones. Por lo que de esos elementos y de esa diferenciación, la comisión llegó al consenso y al voto unánime de establecer que había sido en casos concretos y no a una planificación a nivel país o digamos no usa el término sistemático, pero señala que se investigue. Es decir, esa es la razón, que en Ayacucho hay una particularidad que no se da en otras regiones por la manera en que se desenvolvieron los hechos. Voy a poner un ejemplo, Juliaca. El día donde se pierde lamentablemente la vida de muchas personas, el enfrentamiento estuvo focalizado en un perímetro aeroportuario, pero personas que fallecieron fuera del perímetro aeroportuario. Entonces, condenamos las graves violaciones, condenamos las muertes, pero no usamos los mismos términos que en Ayacucho, porque en Ayacucho sí hubo, digamos, enfrentamientos en diferentes calles, lugares de la ciudad. Entonces, por esas diferencias es que no se utiliza, de hecho dice el informe, la reacción de las fuerzas fue diferente en distintas regiones y es por eso que hace la separación. Pero en el marco, digamos, de el habitual trabajo de la comisión y los antecedentes que hay en casos parecidos, cuando se le pide o exige o invoca al Estado, por ejemplo, desarrollar todas las acciones para contribuir y conseguir la justicia para las víctimas, se está pensando obviamente en la determinación de responsabilidades de quienes directamente cometieron los hechos, pero también es atribuible un nivel de responsabilidad a quienes pudiendo evitar que esto siguiera o que se sancionara a los responsables o de que pararan estos hechos, también puedan haber tenido. Y ahí lo que se habla, y en el Perú hay varios ejemplos al respecto, lo que podrían ser las cadenas de mando y las responsabilidades más políticas también. Cuando la comisión habla de justicia, digamos, en su afirmación, ¿es así de comprensiva? ¿Se refiere, digamos, a todo eso o está directamente vinculada al que lamentablemente disparó y acabó con la vida de un compatriota? No, cuando se refiere a luchar contra la impunidad, buscar justicia e investigación, se refiere a todo un espectro amplio. Es más, el informe recoge que deben ser fiscalías especializadas en derechos humanos quienes realicen las investigaciones, porque precisamente cuando se hace una investigación con enfoque de derechos humanos se tiene que tener una panorámica diferente a una investigación criminológica ordinaria de un responsable particular. Por eso es de que, digamos, la comisión no hizo esas investigaciones, pero tomó nota de que hubo diferencia de reacción, que la situación de Ayacucho fue diferente, condena la totalidad de los hechos y llama a que se investigue, pero con un enfoque de derechos humanos, lo repite reiteradamente el informe. Ahora, el informe, digamos, tiene, diría yo, de manera transversal, afirmaciones que apuntan a la estigmatización
digamos, ya lo que terminó siendo no solo en el debate público, sino probablemente en las acciones que se generaron, un fuerte componente étnico-racial, lo dice en esos términos. Ayer, digamos, los comentarios que venían del gobierno y en particular también de la propia presidenta diciendo que eso no es un asunto que en el Perú haya pasado, que este es un gobierno muy respetuoso de la diversidad de nuestro país y no es algo sobre lo que ellos entiendan, tienen algún nivel de responsabilidad, que no hay pues esos niveles de discriminación en el país. ¿Qué habría que responder frente a eso? Porque la afirmación es durante el informe de una manera, diría yo, bastante enfática, ¿no? Atraviesa todo el informe. Sí, yo le diría que atraviesa todo el informe porque al realizar esas entrevistas en terreno, especialmente cuando salimos de Lima, sí percibimos en cada una de esas entrevistas que las personas estaban o se sentían muy ofendidas por escuchar ciertas expresiones. Voy a poner un ejemplo. Hubo personas que a mí me dijeron, yo leo o escucho o me dicen en términos generales que aquí somos terroristas o somos terrucos, pero yo me dedico pues a vender helados o a atender en una tienda, o sea, yo soy una peruana o soy un peruano que estoy trabajando y esas expresiones me ofenden. Ese fue tipo de situaciones que no ocurrió una sola vez, sino que las fuimos escuchando distintas personas de los equipos y entonces el informe lo atraviesa porque percibimos que se requiere no solo empatía, sino respeto, porque hay ciertos términos peyorativos que ofenden la dignidad de algunas personas, les lastima eso y es por eso que la comisión lo quiso visibilizar de esa manera. Como le digo, el informe lo aborca de manera general, no señala específicamente el informe que sea una política de comunicación gubernamental, eso no lo dice, lo que dice es que todo ese tipo de expresiones deben de eliminarse, porque van surgiendo en el día a día y van generando división, van lastimando a personas que se sienten ofendidas por esas expresiones. Ahora, pero eso también en el marco de la respuesta a las protestas, de manera, como dice el informe, que fue desproporcionada, lamentablemente letal e indiscriminada, tiene una consecuencia, puede tener una consecuencia práctica, que desde mi modesto parecer, y se lo traslado, podría ser la siguiente: la cantidad de muertos que hubieron en Ayacucho y en Juliaca, para poner dos lugares específicos, frente a las que hubo en Lima. No estoy diciendo que o auspiciando que ojalá hubieran habido más muertos, ni estoy diferenciando en el sentido, en ese sentido, sino más bien lo que estoy diciendo es que los muertos que la comisión advierte se produjeron en el marco de lo que puede haber sido una masacre o graves derechos humanos, son en zonas donde predominan esos discursos. Y el asunto es si se vinculan o no a la actuación del Estado en la represión. Es decir, si ese fue un componente también importante en la manera como se produjo la represión, sobre todo en esas zonas. Bueno, cuando nosotros nos referimos a que todos estos hechos se investiguen para establecer realmente qué ocurrió, decimos no solo que deben ser por fiscalías especializadas en derechos humanos, sino que tienen que considerar los factores étnicos raciales, es decir, que las investigaciones son las que tienen que determinar precisamente todos estos elementos y tomar en cuenta pues el contexto, los lugares, la forma, el tiempo, el modo, tal como usted lo refiere. Sí, tengo que ir terminando porque entiendo que tiene una reunión, pero unas preguntitas muy puntuales para respuestas puntuales, agradeciéndole muchísimo, doctor Ralón, por su gentileza esta mañana. En el marco de las 178 observaciones que hace el Estado, imagino se incorpora también aquella que ustedes ponen en el informe no fue del todo satisfactoria, frente a la afirmación del gobierno de que detrás de las marchas hubieron expresiones de criminalidad organizada, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal. Ustedes ponen categóricamente, no pudieron mostrar elemento sustantivo que diera cuenta de eso. Eso quería decirlo, cómo llegan a esa conclusión. Le hago las tres preguntas rapiditas. El otro asunto, hasta donde avanza la comisión, que no es usual, es hacia la posibilidad de la conformación de un grupo independiente especial para que acompañe este proceso.
ese es un asunto que en la comisión es, digamos, no es moneda corriente, por decirlo de alguna manera, es ya un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Y lo último que quería preguntarle sobre eso es, ha habido aquí también una crítica a que la comisión se pone a opinar sobre temas de economía en el país cuando dice que la economía se sostiene en las industrias extractivas y eso no necesariamente ha generado progreso en la población que protesta. Entonces hay un sector que dice, ya se están metiendo a un asunto que no corresponde a la comisión. Brevemente sobre esos 3 puntos, por favor, doctor Ralón, y disculpe usted que sea así de Muy rápido. bien. No, está bien. Voy a empezar por los últimos dos y luego me recuerda el primero. El tema de las recomendaciones, la comisión lo que está manifestando es su máxima apertura a brindar asistencia técnica. Esta asistencia técnica puede ser mediante capacitaciones a algún tipo de funcionarios, mecanismos especiales de seguimiento o incluso, dice el informe, grupos interdisciplinarios de expertos. Es decir, lo pone a disposición del Estado, pero recordemos que es el Estado quien requiere la asistencia técnica a la comisión, entonces la comisión lo pone como a disposición en el máximo umbral de lo que se puede apoyar. Ese es el espíritu y sobre todo habiendo una recomendación de que haya una lucha contra la impunidad, pues se menciona que estaría la comisión ante un requerimiento de ese tipo dispuesta a poder colaborar. Luego, si me recuerda, por favor, Son dos, la una que última que tiene que me... ver con la afirmación esta que ustedes hacen de que el Estado no pudo mostrar de manera fehaciente el vínculo a criminalidad Así, organizada que generó los actos de violencia que ustedes condenan también, por cierto. correcto. Digamos que cuando hicimos las entrevistas y luego cuando llegan pues, comentarios, pues se describe que puede ser la participación de ciertos grupos de crimen organizado que hayan generado de una manera pues muy estratégica algunos enfrentamientos. Pero de esa afirmación, digamos, no tuvimos algún elemento documental o alguna situación que nos permitiera a nosotros afirmarlo de distinta manera. Entonces, la manera más transparente era, lo manifiesta el Estado, pero no tuvimos documentos de soporte a tal afirmación. Ya serán, me imagino, en las investigaciones que se den, si eso surge o no surge, pero tratamos de reflejarlo de la manera tal cual lo recibimos. Y el Sí, último, y el otro asunto es de la perdone, economía, cuando ustedes hacen una así, afirmación que apunta justamente a las brechas y desigualdades, ¿no? sí, digamos que en el equipo de la comisión hay dos relatorías especiales y está la relatoría de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y, digamos, en las entrevistas que se hicieron, sí hubo, digamos, como un análisis de contexto de que pueden haber afectaciones en ciertas poblaciones que no han sido beneficiadas con las industrias. De hecho, en los lugares de las regiones más alejadas, pues los índices de pobreza son más altos, no ha llegado, digamos, una gran inversión o alguna situación que mejore la calidad de vida en el día a día de muchas de las personas que estaban protestando. Entonces, con esa óptica es que está mencionado y está mencionado, digamos, en un marco normativo y general de dar una panorámica desde la objetiva DESCA de la comisión. Doctor Estuardo Ralón, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido importante aclarar algo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Estuardo Ralón? ¿Crees que los políticos corruptos sigan desprestigiando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.